Vale. Como le había dicho ayer le dije, claro, ayer vimos las funciones marginales, ¿cierto? Ya. El tema de las funciones marginales por sí solo, bueno, lo comentamos ayer, eh, es la manera en cómo cambian las funciones que ya vimos, las funciones de costo, ingreso, utilidad, ¿cierto? Es la velocidad en la cual se mueven esas funciones. Para eso entendemos y calculamos la derivada. Ya, entonces por sí solo lo estudiamos de esa manera, pero hoy lo que vamos a hacer es mirar otra cosa que igual se relaciona con eso anterior y vamos a ver un poco la relación de ambos. Se lo presento en un primera instancia. Esto se llama la elasticidad de la demanda. Elasticidad de la demanda. Ahí no me alcanza el título. Demanda. Elasticidad de la demanda. ¿Qué significa esta cosa? Ya. Este fenómeno, esta cosa es un concepto, la elasticidad de la demanda es un concepto que sirve para lo siguiente. Se lo voy a explicar en palabras, a usted lo anota como le parezca. La elasticidad de la demanda lo que hace es, imagínate que tú tienes, a ver, ya le voy a poner un ejemplo. Ya imagínate que tú eres dueño de un cine, ya, digamos, tú tienes un cine y vendes la entrada, qué sé yo, a 5 lucas, ¿ya? La entrada entonces vale 5.000 pesos. Ya, imagínate esa situación. Entonces, por X razón, tú decides subir el precio de la entrada y no sé, lo voy a subir y voy a modificar el precio de la entrada y ahora voy a cobrar 5.100 pesitos, ¿ya? Subió un poco, 100 pesos más. Tú sabes, como vendedor, como dueño del cine, tú sabes que si subes las entradas, naturalmente que menos gente la va a comprar, po. Ahora, en este caso, el precio igual no es mucho lo que subí, pero ya si hubiera subido, qué sé yo, la entrada la subo y cobro 8.000 pesos, naturalmente eso lo conversamos. Cuando el precio es más alto, la demanda baja, ¿cierto? ¿De qué manera exactamente? Lo que se hace es introducir este objeto que se llama la elasticidad de la demanda para ver de qué manera cambian las cosas de forma porcentual, ¿ya? Si yo subo el precio qué sé yo, un 10%, ¿m? ¿Cuánto en la demanda va a caer cuánto en porcentaje? ¿No? Ese concepto se llama elasticidad de la demanda, ¿ya? Es como tú modificas el precio, y ves cómo cae la demanda. La idea es básicamente eso, y para ello se ocupan promedios. Se ocupan puros promedios. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a borrar esto, uno introduce una cosa que se llama la elasticidad promedio, primero, ¿ya? O elasticidad, vamos a llamarle elasticidad media, ¿bien? La elasticidad media, entonces, ¿en qué consiste? Llamémosle, lo vamos a anotar así. Eta, esta es una letra griega, la letra griega eta. La letra griega eta. Sube, vamos a poner eta submedia. Bien. Para dejar claro que es la elasticidad media. La elasticidad media, entonces, ¿cómo se calcula? Para hacer un porcentaje
de cómo, si yo cambio el precio, cómo cambia la demanda, lo que se hace es una división. ¿Ya? Se ocupa una proporción para medir la elasticidad. Y la proporción es la siguiente, anótela por aquí, se calcula con una fracción, que es el cambio porcentual de la demanda, el cambio porcentual de la demanda dividido por el cambio porcentual, todo esto es términos de porcentajes, el cambio porcentual del precio. Ya, ahí está. ¿Ok? Esto se llama elasticidad media. Y se llama, bueno, cuando le hablan de una cosa media, significa básicamente un promedio. ¿Mm? Estamos sacando una especie de promedio de, ya, en el ejemplo anterior, cuando yo subía 100 pesos la cantidad de las entradas, eso es, lo puedo calcular en términos porcentuales. Subir 100 pesos del original, bueno, será, ¿cuánto será eso? Bueno, no sé, un cierto porcentaje. También tú midas el cambio porcentual de la demanda y haces un promedio entre esas dos cosas y eso se llama elasticidad media, ¿bien? Lo que nos va a interesar a nosotros en realidad es algo que se llama la elasticidad puntual. Y se lo voy a mostrar. Esto es como la primera aproximación de la elasticidad de la demanda. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto igual. Entonces, lo que uno hace es un cierto proceso que no se lo voy a mostrar, pero uno, si te quiere, lo puede ver ahí en el PDF, está bien explicado. Que es, yo ya voy a modificar un poquito la demanda y modifico un poquito el precio y hago una especie de cambio mínimo y veo qué pasa con la elasticidad de la demanda y luego hago ese cambio tender a cero y aplico un límite y eso me da una derivada. Ya, ese proceso no se lo voy a mostrar, se lo voy a dar al tiro. Lo que pasa es que cuando tú haces unos ciertos cálculos, esto te lleva naturalmente a definir este fenómeno que se llama la elasticidad puntual, que insisto, si usted quiere ver de dónde aparece este concepto, está explicado en el PDF, no se lo voy a dar ahora. La elasticidad puntual simplemente se anota con la letra eta, ya sin el subíndice abajo media, no, simplemente eta. Esta es la elasticidad de la demanda que estamos pensando. Y esto consiste como en llevar al límite la definición anterior, ¿ya? La definición de la elasticidad media tú la llevas al límite, hace unas ciertas variaciones, la llevas al límite y te va a aparecer lo que voy a escribir ahora, que es la elasticidad de la demanda propiamente tal y se calcula así. El precio dividido por la cantidad dividido a su vez por la derivada del precio. ¿Ya? Esto se llama elasticidad puntual de la demanda. ¿Bien? Elasticidad puntual de la demanda se llama esto. ¿Ya? Dale, vamos a ver algunos ejemplos donde aplicar esta situación, etcétera. Ya.
Anótelo por ahí, entonces voy a borrar toda esta cosa y nos vamos a quedar con esta fórmula que se llama elasticidad puntual o derechamente le llamamos elasticidad de la demanda, ¿ya? Anotémoslo ahí, vamos a ponerlo en un rectángulo, pum. Insisto, se anota con la letra eta, la letra griega eta, que es esa n como alargadita, ¿no? Es una cosa así. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ya vamos a hacer algo bien simple. Vamos a partir con algo sencillo. Determine la elasticidad puntual de la demanda para las siguientes ecuaciones de demanda. Ya. Primero, por ejemplo, ejemplo número 1. P igual a 1200 menos Q cuadrado. Segundo, Q igual a P cuadrado menos 40P más 4000, no, más 400. Vamos a hacer estos cálculos. Primero lo primero. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, calcular esa fórmula que está ahí. Cuando le pidan calcular la elasticidad de la demanda, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aplicar la fórmula que está ahí arriba y va a quedar una fórmula. No te va a dar un número exactamente, porque, bueno, ahí vamos a ver por qué en realidad, pero no te va a dar un número exactamente. Realmente te va a dar una fórmula. Entonces, veamos en el primer caso, hay que llegar a aplicar esta fórmula. Primer caso, entonces, para este primer ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, calculamos la fórmula. Eta va a ser ¿qué cosa? La elasticidad de la demanda va a ser P partido por Q partido P'. Entonces es P, que es 1200 menos Q cuadrado. Todo esto dividido por Q. Y todo esto dividido por la derivada del precio. La derivada del precio en este caso es simplemente menos 2Q. ¿Mm? ¿Ya? P partido Q partido P'. Eso es la elasticidad de la demanda. Calculemos esta fracción entonces, ¿qué va a dar? Esto da 1200 menos Q cuadrado partido por menos 2Q cuadrado. ¿Sí? Borremos esto. Voy a hacerlo más para arriba. Lo cual da, finalmente, bueno, lo podemos dejar así o lo podemos escribir un poco más bonito. Y si lo escribo más bonito va a quedar, ¿qué cosa? Q cuadrado menos 1200. Un medio menos 600 partido Q cuadrado. Ya, eso. ¿Se da cuenta? Entonces, insisto, esto va a ser una función que depende de Q. Naturalmente que sí. Como vemos, como está escrito acá, esto es una función que depende de Q. Como el precio depende de Q, las utilidades dependen de Q, el ingreso depende de Q, todo depende de Q, ¿cierto? El Q es la variable independiente. Entonces, la elasticidad de la demanda es una función, como se lo he dicho, es una función que me indica cómo cambia la demanda si yo cambio el precio de manera porcentual. Y eso va a depender de la cantidad de unidades que se venden, sin duda. Entonces, claro, en este ejercicio en particular,
no va a dar ningún número en concreto, van a dar fórmulas. ¿Mm? Profe, una consulta, Dígame. ¿un medio de dónde lo sacó? Sí, lo hice muy rápido, ¿no? A ver, veamos. Hice algunos pasos intermedios. Esto es q cuadrado menos 1200. Primero lo doy vuelta porque abajo tengo un menos 2, entonces ese menos 2 lo subo y eso me da vuelta la, el orden del q cuadrado menos 1200. Lo dejo así, en ese orden. Y luego, ¿qué fue lo que hice? Lo separo así. Ah, puse el cuadrado al cuadrado. Lo separo así como la linealidad de la fracción. Esto es lo mismo que decir q cuadrado partido por 2q cuadrado menos 1200 partido por 2q cuadrado. Y eso da lo que está escrito ahí en azul. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, esos pasos igual no eran necesarios, pero bueno, espero que se haya entendido. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ya. Entonces, veamos que les voy a mostrar una situación entonces para aplicar la elasticidad a la demanda. Ya, digamos, mire, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Antes de ver el ejercicio B, lo voy a dejar entre paréntesis, vamos a ahondar un poco más en el ejercicio A, ya, para ilustrarle el concepto de la elasticidad de la demanda. Entonces, nuestra fórmula finalmente es esa, ¿ya? Voy a borrar todo y me voy a quedar solamente con el resultado y lo vamos a aplicar, ¿bien? Voy a borrar todo y me voy a quedar solamente con el resultado final. Ya. Entonces, quiero que se ponga en esta situación. Esta es la fórmula de la elasticidad de la demanda, ¿ya? Ok. Entonces, usted sabe lo que está aquí detrás, que no está dicho en el ejercicio, es que ya en este contexto es como que un vendedor está ofreciendo un artículo, ¿no es cierto? Y determina que el precio está dado por esta fórmula, ¿ya? El precio, como tú sabes, siempre depende de la cantidad de unidades, ¿sí? Eso lo habíamos visto, es una fórmula de P versus Q que me indica la demanda misma, ¿ya? Entonces, lo voy a poner en esta situación. Imagínense que el productor decide subir el precio de su artículo en un 1%, ¿ya? Entonces, voy a ponerlo con color rosado. Subimos, se sube el precio, ups, se sube el precio en 1%, ¿ya? Imagínense esa situación, se decide subir el precio en 1%, ¿ya? Y la cantidad demandada son 10 unidades. Y la cantidad demandada son 10 unidades. Pongámonos en esta situación, ¿ya? El vendedor decide cambiar el precio de su artículo en un 1%, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Lo que voy a hacer es calcular el cambio porcentual de la demanda, po. ¿Mm? ¿Cómo cambió la demanda de manera porcentual si yo decido cambiar porcentualmente el precio? Para eso vamos a ocupar lo que vimos antes con la elasticidad media. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que era la elasticidad media? Volvemos para atrás, la elasticidad media era, vuelvo a anotar esa cuestión. Entonces, la elasticidad media lo que decía era, elasticidad media era, de nuevo, era el cambio porcentual de la demanda dividido en el cambio porcentual del precio. Cambio porcentual demanda dividido cambio porcentual de precio. ¿Ya?
Eso. Entonces, ya. ¿Cómo aplicamos esta información? Lo que le voy a pedir, ya, imagínense de nuevo, se sube el precio en un 1% y la cantidad demandada son 10 unidades. La pregunta es, ¿cómo cambió porcentualmente la demanda? Eso es, ¿ya? Determine el cambio porcentual de la demanda en este contexto. Eso es lo que quiero que hagamos, determine el cambio porcentual de la demanda. Para eso ocupamos esa fórmula que está escrita ahí con azul, la elasticidad media. Y necesitamos ocupar la elasticidad de la demanda también, la que acabamos de calcular. 1 medio menos 600 Q cuadrado. Entonces, cuando se venden 10 unidades, en este ejemplo, cuando se venden 10 unidades, lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad para Q igual 10. Ya vamos a calcular entonces esta formulita de acá arriba, la reemplazas tú y la calculas para Q igual 10. Ya, entonces calculamos, voy a anotar por acá, calculamos, no lo voy a anotar ahí todavía. Esto lo voy a subir. Esto lo voy a borrar. Ahí hago más espacio. Entonces, calculamos la elasticidad eta para Q igual 10, ¿ya? Que eso es lo que te da el ejercicio, para 10 unidades. Entonces, vamos a calcular eta en 10. ¿Esto qué es? Reemplazar 10 en la fórmula de arriba. Esto es 1 medio menos 600 partido por 100. ¿Cuánto da eso? 1 medio menos 6, ¿cierto? Y esto da... ¿Cuánto es 1 medio menos 6? Es menos 5 medios, ¿no? Claro, menos 5 medios. No, mentira, hay que ver. ¿Cuánto da esto? Menos 11 medios, ahí sí. ¿Sí o no? Sí, está bien, menos 11 medios. Ya. Eso es lo que da la elasticidad de la demanda entonces para Q igual 10. ¿Qué significa ese menos 11 medio entonces? ¿Qué significa ese menos 11 medio? Significa que la demanda está variando, la demanda decae, ¿cierto? Porque si yo subo el precio, la demanda decae, ¿cierto? Decae, por eso es un número negativo, y la demanda decae en menos 11 medio unidades. Entonces, para Q igual 10, cuando se venden 10 unidades. Entonces, si queremos hacer, para calcular lo que dice el ejercicio, determina el cambio porcentual de la demanda cuando se sube el precio en un 1%, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos en la fórmula, la otra fórmula, la que está acá, marcada aquí en verde. Aplicamos esa información y lo que dice entonces que la elasticidad media es el cambio porcentual dividido por el cambio porcentual del precio. Por lo tanto, lo que va a pasar es esto, que la elasticidad media, que es lo que acabamos de calcular aproximadamente, este menos 11 medios que acabamos de calcular va a ser una aproximación, aproximadamente es el cambio porcentual de la demanda, que eso es lo que yo quiero calcular, dividido por el cambio porcentual del precio, que es lo que me da el ejercicio, un cambio de un 1%. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que el cambio porcentual de la demanda X es aproximadamente el cambio porcentual de la demanda es menos 11 medios por ciento. ¿Ok? En este caso, repito, ¿qué significa eso? Esto es una aproximación porque la elasticidad media y la elasticidad puntual son cosas distintas, ¿ya?
Quiero que le quede claro eso. La elasticidad puntual era la fórmula que está arriba. La elasticidad media es otra cosa, es la fórmula que está abajo. Pero la elasticidad media y la elasticidad puntual son cosas que se aproximan entre ellos. Son súper similares, no son iguales, pero son parecidas. Entonces, lo que acabamos de hacer es calcular la elasticidad puntual, que nos dio menos 11 medio. Ese menos 11 medio tú lo reemplazas en la elasticidad media y te da una aproximación del cambio porcentual. ¿Ya? Entonces, en este caso, el cambio porcentual aproximado, si yo subo el precio en un 1%, las ventas van a caer en un menos 11,2%. Van a caer en un 11,2%. O sea, 11 medios, quise decir, perdón. Profesor, Dígame. em, ¿qué hubiese, o sea, hubiese sido igual el resultado si abajo de la X fuera, espérame, tomando en cuenta el mismo resultado, si hubiese sido abajo de la X un 2%, ¿Ya? ¿eso igual da menos 11 partido en 2 o hay que hacer algo con No, ese porque 2%? tienes que despejar la X, po. ¿Cachai? Tienes. A ver. La X es este de aquí, ¿cierto? Cambio porcentual de la demanda. Esa es la X, que yo le puse X en este caso. Entonces, ¿cómo despejar la X de acá? Sencillamente pasas multiplicando este de abajo para el lado de izquierdo, pues, ¿no? ¿Cachai? En este caso era multiplicar por 1, entonces por eso quedó igual. ¿Se Mm, entiende? Lo que hice sí, fue pasar ese 1% para allá. ya, pero si hubiese sido el 2% hubiese cambiado algo. Claro, claro. Ya, gracias, profe. Ya de nada. Profe, Sí. ¿esto entra en el control del lunes? Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Espérame un poquito. Espérame un segundo. Ya. A ver. Déjame ver por qué eso aparece en la planificación. ¿Dónde está esta cuestión? No, aquí no. No, aparece en... Te lo respondo al tiro, ¿ah? Ya, no, es hasta lo que vieron ayer. Sí, dice acá, hasta funciones marginales. ¿Ya? Esto no, entonces. Ya, no sé, ¿se entendió o no se entendió? ¿Está muy enredado esto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo no entendí por qué asumió que la electricidad puntual va a ser igual a esa como N media, pero se me olvidó como el símbolo. Eta, Esa. ya. Como se lo había dicho, mira. Tú por un lado tienes la elasticidad puntual, que es la que calculamos arriba, ¿no? Es a un medio menos 600 partido por cuadrado. Esa es la elasticidad puntual. Por otro lado existe otra cosa que se llama la elasticidad media, ¿sí? Pero estas dos cosas, a pesar de ser conceptos distintos, son muy similares, son súper aproximados. Por eso si te das cuenta, cuando hice los cálculos abajo, la igualdad ya no es una igualdad, es una aproximación, ¿no? Y eso se anota así como con esa igualdad como en curvita, ¿sí? Porque tú puedes reemplazar la elasticidad puntual a la elasticidad media, pero no te va a dar exactamente igual, te va a dar un aproximado, ¿ya? Ya, profe, ahora sí. Gracias. Ya, de nada. Entonces, en este caso, insisto, cuando tú vendes 10 unidades y decides subir el precio en un 1%,
tú puedes hacer una especie de estimación con estas herramientas para anticipar que la demanda va a caer en tal porcentaje. Ya, esto es como una herramienta para entender eso. Por otro lado, por ejemplo, tú puedes hacer otro ejercicio. Si decido yo, por ejemplo, bajar el precio, naturalmente que la demanda va a subir, ¿no? ¿De qué manera exactamente? Tú puedes calcularlo con estas herramientas. No sé, por ejemplo, digo ya, voy a hacer que el precio baje en un 2% del precio original. ¿Cuánto va a subir la demanda porcentualmente? También podemos calcular eso, ¿sí? Para eso son estas herramientas que estamos viendo aquí. Ya, veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo era ejemplo B. ¿Cómo era el ejemplo B? Ya. Que lo borré. Déjenme buscarlo. Era esto. Q igual a... Q igual a... ¿Qué cosa? P cuadrado menos 40p más 400. Eso. Ya, hay que hacer lo mismo. Quiero que calcule la elasticidad, primero que calcule la elasticidad puntual de la demanda. Ya, haga ese ejercicio. Entonces, repito, recuerde, la elasticidad puntual se calcula así. P partido por Q, todo esto partido por P'. Eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Calcúlelo, hágalo, inténtelo, calcule esa elasticidad. Lo vemos en un ratito.
Ya, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Necesita saber el precio. Necesita saber Q, bueno, que Q está dado por esa fórmula. Y necesita saber la derivada del precio. Entonces, en este ejercicio, lo que hay que hacer es despejar P en función de Q. Eso es lo primero. O bien lo dejamos todo en términos de P, que también puede ser. ¿Ya? La elasticidad entonces la podemos concebir en términos de P o en términos de Q. Vamos a hacerlo todo en términos de P entonces. Ya, lo vamos a hacer de esta forma. Elasticidad, eso entonces lo vamos a dejar dependiendo de la función P. Si lo dejamos dependiendo de la función P, es P dividido por Q. Q es eso, P cuadrado menos 40P más 400, partido por la derivada del precio. ¿Cuál es la derivada del precio? ¿Cómo hago eso? La derivada del precio tendría que calcularla derivando esta expresión de acá arriba. Derivando la expresión de acá arriba. Tengo que derivar eso. Derive eso. Y para derivar eso y obtener P' ahí hay que hacer derivación implícita. ¿Ya? Hay que hacer derivada implícita ahí para obtener la derivada del precio. Entonces, lo que nos falta es calcular P'. Para eso entonces derivamos la expresión de ahí arriba con respecto a la variable Q. Hacemos derivada implícita. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Derivada implícita, lo que va a quedar es esto. 1, primero al lado izquierdo queda un 1, igual a la derivada de P cuadrado, en derivación implícita es esto, 2P por P' menos 40 veces P', ¿no? Y acá despejo yo P', que es lo que me interesa, la derivada del precio. Calculo la derivada del precio. ¿Cuánto va a dar P'? Entonces factorizo, me queda 1 igual a P' por 2P menos 40. De modo que la derivada del precio que yo ando buscando vale eso. 1 partido por 2P menos 40. Y esa información ahora la reemplazo aquí. Ya, eso lo voy a reemplazar allá. Entonces, esa es la derivada del precio. Ahí tengo la derivada del precio, lo reemplazo acá. Entonces va a quedar esto. P partido por P cuadrado menos 40P más 400. Partido todo por... Todo esto partido por 1, partido por 2P menos 40. ¿No? Y es una fracción de una fracción. De modo que, bueno, lo doy vuelta, ¿cierto? Se multiplica, se da vuelta y lo que va a quedar es, finalmente, necesito más espacio, no tengo espacio para escribir. A ver. Finalmente, entonces, el resultado de la elasticidad será P por 2P menos 40 partido por P cuadrado menos 40P más 400. Eso. Y ahora, más encima, esto se puede seguir factorizando en todo caso. Esto se puede seguir factorizando y reduciendo, porque lo que está abajo es un cuadrado de binomio y lo que está arriba se puede factorizar por 2. Entonces, esta expresión igual la podemos seguir trabajando. Ya voy a borrar entonces la derivada. Voy a borrar todo esto que está acá al lado derecho. Esta expresión la podemos seguir reduciendo de modo que, a ver, factorizo entonces por 2 arriba. Me queda esto, P por P menos 20. Y abajo es un cuadrado de binomio de P menos 20 al cuadrado. De modo que cancelo este cuadrado con S de ahí y queda algo mucho más simple.
Entonces la conclusión final es esa, la elasticidad puntual en términos del precio se calcula así, 2P menos P partido P menos 20. Ahí está en su versión simplificada, ¿ya? Eso había que hacer en este ejercicio. Calcular la elasticidad puntual, ahí está. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hay alguna duda? ¿No hay preguntas? Ok, no hay preguntas. Ya. Vamos a terminar la clase entonces haciendo un comentario sobre la elasticidad de la demanda. Ya voy a borrar todo. Pum. Quiero que observe lo siguiente. Observación. Claro, le voy a hacer una observación y luego vamos a definir una nueva cosita que está relacionada con lo anterior. Quiero que observe lo siguiente. La elasticidad de la demanda siempre es un número negativo. Siempre. Cuando tú le asignas un valor, es una función que es negativa siempre. Mejor dicho, esto lo notamos así. La elasticidad en Q es negativo, perdón, menor estricto, es negativo para todo Q. Siempre es un número negativo la elasticidad. ¿Por qué siempre es negativa la elasticidad? Como lo calculamos, de hecho, en un ejemplo anterior, pues, cuando daba menos 11 medios. ¿Por qué es negativa la elasticidad? Siempre es negativa. ¿Por qué? Ya, le explico por qué. La razón es muy sencilla. Porque cuando tú calculas la elasticidad, vuelvo a la fórmula, la elasticidad es P partido por Q partido todo por P', ¿no? Ya. Este objeto, el precio por supuesto que es positivo, porque es un precio, es una cantidad positiva. Lo mismo con este Q, porque Q es una cantidad de unidades vendidas o demandadas. También es una cantidad positiva de cosas. Sin embargo, esta derivada de acá es negativa. ¿Por qué? Porque el precio demandado siempre, como hemos dicho, la demanda es una función que va decreciendo, ¿sí? Eso lo vimos harto tiempo atrás. Cuando hablábamos de la demanda a medida que tú aumentas la cantidad de unidades, la demanda baja. ¿Mm? Eso significa que la demanda era una función decreciente. Por lo tanto, el precio P' es una función que es negativa. Esa cuestión siempre es negativa. Por lo tanto, tengo esto. Positivo, partido por negativo. Lo cual siempre me va a dar un número negativo. Por eso, ¿vale? Esto siempre es algo negativo. Entonces, siempre es algo negativo. Entonces, lo que uno hace muchas veces es estudiar más bien el valor absoluto de la elasticidad. Quedarse con la parte positiva de este numerito, ¿ya? Muchas veces uno estudia eso, el valor absoluto de la elasticidad, que es un número que sí va a ser positivo, ¿ya? Es el valor neto entonces de la elasticidad puntual. Y sobre este objeto, el valor absoluto de la elasticidad, nosotros definimos tres objetos más que son ponerle apellido a la elasticidad. Definición. Definición. Decimos que dos puntos. Primero, la elasticidad es, perdón, la elasticidad no, quise decir, la demanda, ahí sí, la demanda es elástica, lo anoto con otro color,
es elástica. Si el valor absoluto de la elasticidad te da un número que es mayor estricto a 1. ¿Ya? El valor absoluto de la elasticidad te da un número mayor que 1. Eso es la demanda, se llama demanda elástica. Decimos, por otro lado, la demanda se dice inelástica ¿ya? La demanda es inelástica si ocurre lo mismo que antes, pero el valor absoluto es un número menor que 1. Cuando ocurre eso, la demanda se llama inelástica. Y por último, el último caso se llama demanda unitaria. La demanda es, en último caso, unitaria si el valor absoluto de la demanda es igual a 1. Ya ahí tiene tres conceptos nuevos entonces. Son como ponerle apellido a la demanda: elástica, inelástica y unitaria. Ya todo depende del valor absoluto de la elasticidad, si es que es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Depende del valor absoluto de la elasticidad. Si es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Para eso la demanda tiene un apellido: elástica, inelástica, unitaria. Ya, ejercicio entonces, ejercicio para que entienda estos conceptos, ejercicio. Ejemplo. Le voy a dar entonces una función precio. P igual a 150 menos E elevado a Q partido por 100. Ya, determine si la elasticidad es, perdón, si la demanda es elástica o no, para Q igual 100. Haga ese ejercicio. Le doy una función precio y le voy a pedir que estudie esa elasticidad de la demanda. Ya, hágalo. Lo revisamos en un ratito.
Ya veamos entonces. Veamos el ejercicio. Con esto vamos a terminar. Entonces, hay que ver si la demanda es elástica o no. O inelástica o es unitaria. ¿En qué situación estamos para este ejercicio? Entonces, para eso primero hay que calcular la elasticidad de la demanda, ¿no? Necesitamos sacar eta. Ya, eta en este caso entonces el precio partido por Q partido por P'. Necesitamos sacar, no, antes de calcular eta, claro, hay que derivar el precio. Calculamos la derivada del precio. La derivada del precio entonces, derivada de 150 es 0, porque es una constante. Y la derivada de esa exponencial es menos 1 partido por 100 veces e elevado a Q partido por 100. ¿No? Eso es por regla de la cadena, básicamente. Entonces luego, la elasticidad puntual la calculamos como el precio, que es 150 menos e a la Q partido de 150, dividido por Q, dividido por la derivada del precio que está dado ahí. Menos 1 partido por 100 por e a la Q partido por 100. ¿Ya? Hay que arreglar esta expresión entonces. Hay que arreglar la expresión. Para escribirlo más bonito y poder saber si la elasticidad es elástica, o sea, la demanda es elástica o no. Ya, entonces arreglemos esta expresión, a ver cómo lo arreglamos. Esto es 150 menos e a la Q partido 150. Todo esto dividido por... ¿Cómo va a quedar esta cosa? Menos Q partido 100 por e elevado a Q partido por 100. ¿Sí, no? Sí, claro, queda eso. Y ahora... ahora... Este 100 se pasa para arriba como menos 100. Mentira, como 100. 100 nomás. Y esto se da vuelta porque hay un menos abajo. Ya, ¿qué más? Claro. Y ahora hago la simplificación de las fracciones. Ya vamos a hacer eso para escribir la elasticidad de una manera más compacta. Voy a borrar todo entonces. Tenemos que la elasticidad está dada por esto. Esto lo voy a simplificar lo más posible. Lo simplifico lo más posible y lo que va a quedar entonces es esto. Un 100 partido por Q menos 15.000, ¿cierto? 15.000 dividido por Q por E elevado a Q partido por 100. Claro, eso es lo que queda finalmente. Ahí está ya como lo más reducido posible. Y ahora con esta expresión, la más reducida posible, tú ves si la demanda es elástica o inelástica unitaria. ¿Qué pasa para Q igual 100? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora en este momento? Es reemplazar Q en esta expresión. Q igual 100. Y eso es todo lo que hay que hacer. Con eso terminamos. Luego, finalmente, entonces, calculamos la elasticidad en el número 100. ¿Cuánto da esto? 100 partido por 100 menos 15.000 partido por 100 por e elevado a 100 partido por 100. ¿Cuánto da eso finalmente?
¿Cuánto esto finalmente? Entonces da 100 partido por 100 que es 1, menos 15.000 partido por 100 que es 150, partido por e elevado a 100 partido por 100 que es e nomás. Y ese número, ¿cuánto es ese número? 1 menos 150 partido por e. Ese número da menos 54, infinitos decimales. 1, 8, 1, 9, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que la demanda es elástica. En conclusión, finalmente, la respuesta es para Q igual 100, la demanda es elástica. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es 54, y tanto, y eso es un número mayor que 1. Eso termina el ejercicio. Fin. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una pregunta cuando reemplaza. ¿En qué ¿Ya? momento uno puede llegar y reemplazar por ejemplo, el Q partido, o sea, igual a 100? ¿En qué momento uno lo puede hacer? En realidad lo puede hacer en cualquier momento. Siempre y cuando tú ya hayas calculado la derivada del precio, que eso lo hicimos al principio, ¿cierto? Era el precio estaba dado, Q es la variable, y la derivada del precio da igual la tenés que calcular y lo colocas en la fórmula. Ahí te va a quedar una cuestión re grande que lo borré ya. Ahí, desde ahí tú ya podés reemplazar Q igual 100, de hecho. Se puede hacer al tiro. Ya, gracias, profe. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, estamos listos entonces. Ya, pues. Estudien para el control que tienen el lunes y nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.